Con mucho gusto voy a leer su currículum para presentarlo tanto aquí a los estudiantes del diplomado como a las personas que nos seguirán pues, en la red. Tengo el gusto de tener aquí, o tengo el gusto de que estén con nosotros, el doctor León Guillermo Staines Díaz, que es doctor en Comunidad y Planeación Regional por la Universidad de Austin, en Texas. Arquitecto y maestro en ciencias con orientación en asuntos urbanos, enfocado en el mejoramiento del entorno urbano y de la calidad de vida de la sociedad en general. Fue coordinador de regeneración urbana y urbanismo social y coordinador de proyectos estratégicos en el IMEPLAN de Monterrey. Ha sido docente y coordinó el taller de urbanismo FARC de la UANL. Es director del taller de arquitectura, diseño y planeación León Staines Díaz. Actualmente es coordinador del CELAB, región norte del TEC de Monterrey. Arquitecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, encantado. Presento también con mucho gusto la arquitecta Marisol Uribes Pérez Cueto, arquitecta egresada por la Universidad Autónoma de Coahuila, con una maestría en diseño arquitectónico y un doctorado en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la misma universidad en los programas de licenciatura, maestría y doctorado, y también es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Como promotora de la comunidad Somos Luz en el Lab del Nuevo León, trabaja en la revalorización de la escala y la riqueza de un barrio histórico de Monterrey, basándose en las memorias de sus habitantes. Es miembro del cuerpo académico Estudios sobre Diseño y cofundadora de Hábitat Consciente, grupo de investigación transdisciplinar. Su labor se centra en abordar el hábitat como lugar, desarrollando mecanismos teóricos y metodológicos para transformar las disciplinas relacionadas con el hábitat. Su objetivo es devolver a la práctica su sentido humano, habitando desde el cuerpo y sus escalas en el espacio y fomentando procesos creativos y colaborativos. Gracias, arquitecta, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulos, arquitectos, les cedo la palabra para su clase magistral. Muchísimas gracias. Gracias, a ver, déjenme comparto. Ya se puede ver, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve. Bueno, pues comenzamos. Esta es una investigación que comienza de atrás para adelante, es decir, no comenzó como una reflexión académica, sino que esa reflexión académica vino después, aunque cuando empezamos a ver cuáles fueron los temas que de alguna forma moldearon el proyecto, pues vemos cosas muy reiterativas y que de alguna manera se vincula con el trabajo que habíamos realizado. Este es un proyecto de vivienda que nos ha obligado a reflexionar sobre cuál es el destino de la vivienda en altura, cómo deben ser las densidades, cómo un edificio o un proyecto arquitectónico puede interferir con las dinámicas propias de un lugar. Es decir, varias preguntas empezaron a salir desde el proceso de diseño y después, una vez construida la obra y funcionando, eh, pues también ese impacto que puede tener o que podría tener un proyecto de esta naturaleza. Entonces, el proyecto es este chiquito que está aquí en medio, es donde estaremos hablando sobre eso durante la sesión. Vamos a presentar a grandes rasgos temáticamente estos temas, el DOT, el desarrollo orientado al transporte, la globalización y la planeación urbana. Después hubo un nuevo proceso de trabajo y reflexión en los municipios y sobre todo en Monterrey, que es el DOP, la reflexión sobre las densidades. Es decir, otra vez o de alguna forma el trabajo de la planeación urbana desde un municipio pues siempre es de arriba para abajo, ¿no? El trabajo que presentará o se enfocará más Marisol, pues viene sobre este trabajo comunitario, sobre este trabajo que reflexiona sobre lo que existe en la identidad local y bueno, que se trabaja transversalmente de abajo hacia arriba. Presentaremos el ejemplo práctico y finalmente hablaremos una discusión sobre este tema. Muchas de las cosas
que rigen la planeación urbana en Monterrey surgen en los años 80. En realidad desde mucho antes, pero en los años 80 se materializan en una serie de transformaciones públicas que hubo en el espacio. Este es el proyecto de la Macroplaza de Monterrey. Quienes estén familiarizados con Monterrey se acordarán de este gran espacio público que tenemos en el centro de la ciudad. Todo este espacio que se habla que va desde 30 a 50 manzanas, las que se demolieron por completo para dar paso a la Macroplaza y a los edificios que iban a estar aquí al lado o que están ahora aquí al lado. Es un proyecto que de alguna forma nos habla de un momento histórico en la ciudad, en el estado, en el país, en la región, donde había todavía este poder económico y este poder político que podía desvanecer y barrer por completo con manzanas enteras de patrimonio y manzanas enteras de construcciones que de alguna manera nos representaban y podían dar paso a una nueva cara a la ciudad. Decía Martínez Domínguez, el gobernador de Nuevo León en los 80, que Monterrey era una ciudad chaparra, sucia y fea, y que este tipo de proyectos era lo que necesitaba para entrar o dar paso a esta modernidad y que reflejara el presente y el pasado industrial que tuvo Monterrey. En los años 80 todavía pues, era este conglomerado de empresas pues que mandaban, ¿no? Que daban muchísima forma a las políticas públicas del Estado y de la ciudad. Eh, entonces, bueno, este es el proyecto. Esto no es exclusivo a Monterrey, pero la explicación viene bien para esta ciudad. Durante muchas décadas, las élites en Monterrey utilizaron a la planeación urbana como un instrumento de acumulación capitalista. Esto ha pasado en todos lados. Esto básicamente sucede en todos los lugares. Habla Koch, un teórico que fue a trabajar a Barranquilla, en Colombia, que las élites de alguna manera empiezan sí, o es de manera muy directa o es de manera más sutil y disfrazada, ¿no? En algunos casos es tan sutil como financiar algunas juntas de trabajo, el Estado o el municipio no tiene dinero para hacer los planes o instrumentos de planeación urbana, entonces empiezan a dar dinero como para generar los espacios de trabajo, invitan urbanistas que de alguna forma también van de la mano con su propia percepción de cómo debe ser el crecimiento de la ciudad. Les digo, esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier latitud. En Monterrey funcionó de forma muy directa porque había una élite empresarial muy presente que empezó de alguna forma a impulsar este tipo de proyectos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la élite dominante tiene una idea muy clara de hacia dónde quiere que vaya la ciudad, una idea liberal de hacia dónde quiere que vaya la ciudad, pero también una idea estética. Y cuando hablamos de estética, pues tenemos que hablar que hay una estética que se acepta como la funcional, como la buena, como la válida, y hay otra estética que se acepta pues como la sucia, la chaparra y la fea, ¿no? Entonces, esa idea de la estética que no se acepta, pues va a ser aquella que está representada por los grupos no dominantes y la idea estética de lo que sí se acepta, de lo que sí se quiere enfocar, pues va a ser aquellas élites que tienen el control de los procesos de producción, que tienen el control de la forma en que se empiezan a expandir estas ideas en las comunidades. Esto es una imagen del antes y el después. Esto es todo lo que barrieron. Todo lo que barrieron es las manzanas centrales, pero no solo las centrales, sino también las laterales, porque la idea original era colocar edificios en altura aquí para los edificios, no solamente del Estado, que si hay algunos, está el Teatro de la Ciudad, está el del Infonavit, el del Congreso, pero querían que hubiera también edificios, que son estos espacios vacíos que tienen dueño, que fueran de los desarrolladores, que fueran de estas oficinas centrales de las grandes empresas que tiene Monterrey y Nuevo León. Al final, estas empresas deciden localizarse en San Pedro, un municipio vecino, no se colocan aquí y bueno, quedan estos vacíos dentro del espacio, ¿no? Entonces, esta idea de modernidad y de desarrollo estuvo impulsando fuertemente la forma en que se hacían las ciudades durante mucho tiempo. En Monterrey se vio expresado en este desvanecimiento de lo que ya existía. ¿Y por qué comenzamos en los años 80? Porque este desvanecimiento de lo que existía, esta desvalorización de los elementos que nos dieron identidad y que nos dan identidad, sigue preexistiendo y sigue existiendo y funcionando. Aquí como dato,
tenemos, un segundito, tenemos que muchas de estas dinámicas y muchas de estas políticas públicas son impulsadas por cosas que son completamente ciertas. Por un lado, este primer cuadro de la ciudad, todo esto es la ciudad metropolitana de Monterrey. Monterrey es el de en medio, San Pedro está por acá, Santa Catarina por acá. O sea, es decir, es todo una área metropolitana donde hay, dependiendo a quién le preguntemos y dónde lo consultemos, hay hay desde 9 municipalidades que la conforman, si es dentro del estado, 12 en otras instancias, 15 si preguntamos a la SEDATU. En fin, van cambiando los esquemas de cuántos municipios la conforman, ¿no? Dependiendo de las autoridades que lo confieren o lo conforman. Pero de lo que sí podemos hablar y de lo que sí estamos seguros es que durante mucho tiempo la ciudad de Monterrey, el centro metropolitano, este que está aquí en medio, todo este espacio, empezó a deshabitarse. Estas políticas de modernidad y desarrollo que les comentaba hace un momento venían acompañadas no solamente de la destrucción del patrimonio que estaba en ese lugar, sino también del cambio de los usos de suelo del centro metropolitano. Se quería que el centro de la ciudad fuera este lugar de trabajo, de producción, etcétera, y que la gente viviera en las afueras, porque ese era el deber ser de una ciudad. Digamos, todo lo que es, en países como en Estados Unidos, que empezaron con estos crecimientos periféricos un crecimiento de la mancha urbana después de la Segunda Guerra Mundial, en Monterrey vino mucho después. Vino de la mano con el neoliberalismo pues, digamos, que impone también una idea de cómo se deben mover y funcionar las ciudades, ¿no? Entonces, el centro metropolitano, al cambiarle usos de suelo, al cambiar las reglamentaciones, empieza a desincentivar que la gente viva en el lugar, empieza cada vez a hacerse más agresivo, empieza cada vez a hacerse mucho más inhóspito el centro de la ciudad. Empieza entonces también a generar que empiecen a migrar hacia adentro muchas empresas, oficinas y cosas similares que provocan pues, que cada vez haya más tráfico, sea más difícil moverse, etcétera. Para darles un ejemplo, en 1985 llegaron a vivir en esta zona que está aquí abajo, resaltada abajo a la derecha, todo este polígono del centro metropolitano, 115,000 personas. En 1985 vivían aquí 115,000 personas. De eso, al día de hoy, vivimos en el centro menos de 23,000 personas. Es decir, es verdad que hay un abandono del centro, es verdad que cada vez hay menos gente, pero las políticas que se están aplicando, que se aplicaron en 2010 para desincentivar o incentivar, mejor dicho, para incentivar que se empezara a densificar, no tomaron en cuenta a los vecinos que quedaron aquí, a los vecinos que resistieron durante tanto tiempo pues las vicisitudes de vivir en un lugar tan caótico como es el centro y abandonado en ciertos sentidos como puede ser el centro. Eso dio paso a, bueno, aquí está esta idea que les hablaba, 115,000 personas en el 85, en el 23 eran 23,000 habitantes. Es decir, es verdad que ha habido digamos, abandono del centro en cuanto a vivienda, pero las opciones que se han dado para densificarlo, pues son como estas, ¿no? Este barrio W barrio Vergel se llama este edificio, está en el mero centro de la ciudad, es provocado por una política DOT, desarrollo orientado al transporte. En el 2010 lanzan esta política pública que decía básicamente que todo aquel territorio que estuviera en un radio menor a 500 metros de una estación de metro podía densificarse sin ningún tipo de restricciones. Se podían hacer los niveles que fueran, se podía hacer las casas que fueran, las viviendas que fueran, y incluso se habían liberado hasta los requerimientos de estacionamiento. Ya los estacionamientos se empiezan a colocar como un tema de mercado. Y eso empieza a tener muchísimos problemas. La única condición es que el predio, el terreno, midiera más de 1,000 metros cuadrados. Eso ocasiona que los desarrolladores empiezan a comprar una casita, otra, las juntan, las derrumban todos, hacen un solo predio y entonces crecen estos edificios. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que se llevan de encuentro a todas estas casas históricas que había en el lugar, propiedades del siglo XIX, principios del XX, empiezan a desaparecer a gran escala en esta época gracias al incentivo que se les dio de ese crecimiento. Y por otro lado, pues tenemos que
dónde estaban colocadas, ¿no? Tenemos calles tan pequeñas como Ignacio Allende y Diego Montemayor, que está por el barrio antiguo de la ciudad, que tienen un solo carril de cada lado, y la presión que se le están metiendo a esta zona, que se le está metiendo a esta zona por estos desarrollos, pues es enorme, porque aparte, algo que deberían ser las reglas de la densidad es pues esto que decía Jane Jacobs, ¿no? De los ojos a la calle, de la cercanía, del buen impacto o la buena vid que genera tener gente en un espacio. Sin embargo, cuando empiezan los modelos de negocio, pues ven que es muy caro meter los estacionamientos subterráneos. En esta zona hay mucha agua, los meten en la primer parte del edificio y entonces se rompe por completo esta vinculación que puede tener un vecino que vive en estos departamentos con la calle, porque tiene 5 o 6 pisos de estacionamientos que funcionan como buffer de la experiencia del usuario peatonal o de la experiencia de la persona que va caminando por ahí a la experiencia de la gente que está viviendo en el espacio. Eso empieza a generar pues muchísimos problemas porque esta buena influencia de tener vida o de tener vivienda o de tener usuarios, pues se rompe porque llegan en su carro y se meten como si fueran a cualquier otro tipo de desarrollo de esta naturaleza. Otra de las cosas es que hay una escala disruptiva, hay una escala sumamente que rompe con todos los espacios que ya se tenían. Este es un espacio que ahorita está en construcción, es un desarrollo habitacional que está en construcción que se llama Vía Zócalo y que va a ser de este tamaño, igual, en unas callecitas de un solo carril de cada lado, ¿no? Pues ya sabremos los problemas que esto va a generar a la postre en esta zona de la ciudad. Digamos, ese es el contexto de los problemas que estamos teniendo como ciudad. No solo eso, sino que están todos estos que están ahorita en planeación y que están ahorita esperando a ser aprobados. El tema del agua en Monterrey, de alguna manera los paró por un tiempo, pero esto, ahora que vinieron las lluvias, seguramente van a seguir avanzando y ganando sus amparos para poderse construir. Entonces, pues hay un tema muy importante que tenemos que ir considerando sobre cómo se va a vivir la ciudad una vez que todos estos edificios estén construidos, porque no son edificios que estén buscando integrarse a la comunidad, no son edificios que están buscando de alguna manera brindar algo a la zona, ni mucho menos. Todos estos son los edificios que se han hecho hasta el momento. Estamos hablando de hasta de 30 torres que están ahorita paradas, pero que podrían construirse más adelante. Esto también ha dado lugar a planeaciones estratégicas de varias colonias, varias zonas del centro de Monterrey. La Purísima es otro. No nada más se trata de un solo edificio, sino de todo un proyecto urbano que ocupa varias manzanas. Estos ya recurren a otro tipo de escalas, pero igual siguen siendo estos proyectos pues, que de alguna manera borran lo que ya existe y construyen algo nuevo. Sí. El DOP aquí, Marisol, ¿quieres seguir con esta parte? Con el desarrollo orientado a la proximidad. Bueno, lo pasado era lo mío, pero bueno, está bien. Se han buscado soluciones como para frenar estos desarrollos tan afuera de escala, y reducir, le voy a dar la siguiente, reducir y rescatar un poco, le puedes dar tu león, por favor. Rescatar los barrios. Entonces ya hay esfuerzos en donde se empiezan a ver a partir de los barrios históricos y tratando de que en estos barrios no existan, por ejemplo, de 6 a 12 niveles, de 4 a 6 niveles, ¿no? Como en el barrio del Chorro o el barrio de la Luz, que es el barrio en donde nosotros estamos ubicados, pero sí hay ya 39 edificios, ¿no? Que ya están en construcción en estas zonas, ¿no? Que lo veíamos en el plano pasado, que de alguna manera rompen por completo con los barrios como ya están consolidados, con sus dinámicas y con sus formas de habitar, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, el programa Revive el Centro del Implan de Monterrey, que está basado en la investigación de Juan Casas, un historiador acá de la ciudad, han ido, bueno, consolidando los barrios de la ciudad a partir de elementos que los logren
configurar, ¿no? En el caso, por ejemplo, el Barrio de la Luz tiene muy claro el Templo de la Luz, que de alguna manera le da esa coherencia. Normalmente son plazas, por ejemplo, el mercado, ¿no? Es como estos hitos que de alguna manera consolidan los barrios. La siguiente. Y bueno, yo soy promotora junto con Diana Padilla y Edurne Uribe del proyecto que comenzó como un proyecto ciudadano, en donde se buscaba justamente que el barrio no se definiera por los otros, sino que los mismos vecinos fueran quienes decidieran cuál era el barrio, cómo era, y que de alguna manera tratar de fortalecer el tejido vecinal, para que, un poco para hacer frente a estos movimientos que se están haciendo como de arriba hacia abajo, ¿no? Y como primer prototipo tenemos, regresa por favor, tenemos este mapa móvil, ¿no? Que busca acercarse a los vecinos del barrio. Sobre todo es un barrio pues antiguo de la ciudad, que en su gran mayoría es población de la, no sé, de la tercera edad, que intentamos acercarnos con estos QRs, con mapeo QR y estas tecnologías, y de pronto pues es difícil acercarse a estos usuarios, ¿no? A estos vecinos. Entonces optamos por hacer un mapa en corcho para que la gente pudiera, como a la antigüita, poner sus recuerdos y poner como estas cosas que creían que hacían el barrio, ¿no? Y entonces hicimos esta gran caja como de recuerdos y de las cosas que han sucedido ahí, ubicándolas en este mapa. Uh-huh. Entonces, bueno, es un barrio que está entre avenidas, ¿no? Grandes de la ciudad, pero que de alguna manera se ha quedado como estancado en el tiempo. Ahí podemos ver, por ejemplo, las diferentes escalas entre estos grandes edificios y las escalas de una planta, ¿no? Es un barrio en donde hay oficio, hay una diversidad muy grande de tipos de vivienda, hay desde, bueno, los edificios multifamiliares, estos grandes, pero también hay otros en pequeña escala, hay vecindades, hay estas casas, bueno, hay casas antiguas, ¿no? Pero también hay esta idea del taller abajo y la vivienda arriba, bueno, que con estas nuevas teorías urbanas de pronto se opta por el uso mixto y eso. Entonces, de pronto son barrios que ya tienen como todas las características, ¿no? Que busca la teoría urbana. Del cuidado, de encontrarse en la plaza, de tener este tejido vecinal. Siguiente. Y que bueno, que estas nuevas dinámicas de pronto empiezan a limpiar, ¿no? O sea, las cosas que ya existen, que ya con el tiempo se fueron generando solas de manera natural, de pronto esta tendencia al rehabilitarlo, pero rehabilitarlo con estos ojos al final del desarrollo, ¿no? Del desarrollo inmobiliario, sin pensar mucho en quienes ya lo habitan, pues van borrando, ¿no? También participamos en el huerto urbano, un poco para estos nuevos usuarios jóvenes que tienen ganas como de conocer a otros y de empezar a generar actividades para el encuentro, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos ese esfuerzo por ahí. Siguiente, por favor. Y bueno, las resistencias, ¿no? Del barrio, los personajes, ¿no? Las dinámicas vecinales, los sonidos que los barrios tienen, estos barrios viejos, ¿no? Que todavía tienen, no sé, los sonidos de la mañana, los sonidos de la tarde, los sonidos en la noche, los oficios, ¿no? Que perduran y que se mantienen, aunque llegó el Oxxo, ¿no? Y después llegan estas grandes cadenas, pero bueno, al estar ahí como todavía en una dinámica, pues como en el tiempo, ¿no? Como encapsulada en el tiempo, todavía se perduran estas dinámicas barriales que son súper valiosas, ¿no? Siguiente. Y bueno, como segundo prototipo, trabajamos una lotería, un poco buscando atraer más a los vecinos, ¿no? Atraer más a los vecinos a que se acerquen, y porque hay una reticencia muy grande entre si alguien se acerca a hablar sobre tu barrio y tal, seguramente quiere algo y entonces mejor no sé, no me acerco, no participo, ¿no?
Entonces, la verdad es que las intenciones solo son, pues, conocerlos. De alguna manera queremos generar un libro con las memorias, con como estas reflexiones. Y como segundo prototipo en la comunidad Somos Luz, estamos trabajando y justamente mañana lanzamos la Lotería del Barrio, en donde hicimos un recorrido para rescatar los hitos, los personajes, como las cosas que hacen de este barrio lo que es. Hicimos una convocatoria abierta a quienes quisieran ilustrar estos elementos y tuvimos 46 colaboradores. Y bueno, pues nada, mañana estaremos jugando por primera vez esta lotería. Siguiente. Y bueno, aquí son como los elementos algunos de los elementos que encontramos, ¿no? Como el típico bar del barrio, la tiendita de la esquina, los abarrotes, el templo, las panaderías, ¿no? También está obviamente el carrito de las nieves, este teatro al aire libre, que bueno, que lo derrumbaron, pero que también queda en las memorias, ¿no? En estas cuestiones que nos cuentan, ¿no? Los vecinos, de sus memorias, bueno, que antes había un kiosco, luego investigamos y resulta que no era un kiosco, sino era un teatro al aire libre. Este, y bueno, el emblemático mosaico que está en las banquetas, y bueno, algunos otros elementos, ¿no? Que hacen del barrio pues lo que es. Siguiente. Y bueno, últimamente, digamos que el crecimiento vertical obedece, no sé, la última década, ¿no? Que empezaron estas grandes torres, pero también se ha visto estos nuevos formatos de vivienda, como una vivienda vertical informal, que se da a partir de los grandes movimientos migratorios, que de pronto ya por no haber oportunidades en Estados Unidos, ¿no? Que de pronto los mismos habitantes de allá empiezan a vivir en las calles o buscan vivir en el carro, o sea, buscan alternativas, ¿no? Por el costo de las viviendas. Se están quedando mucho aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, los migrantes se quedan aquí buscando en dónde habitar. Obviamente, cada vez hay más gente viviendo en la calle, pero también hay estas otras alternativas, ¿no? En donde una vivienda unifamiliar la empiezan a desarrollar hasta hacer como, no sé, donde viven de 10 a 15 familias en una sola casa, ¿no? Y bueno, acá también podemos ver, ese justamente es Vía Zócalo, era este edificio que presentaban, y cómo los vecinos que estaban alrededor empiezan a vender porque o lastimaron el edificio, o porque el ruido de la construcción pues es insoportable. O sea, al final el impacto que tiene en el barrio pues empieza a desplazar al final. La gentrificación empieza desde que se construye, ¿no? Y empiezan a desplazar a quienes habitan ahí. Siguiente. Y bueno, algo que hemos observado es que, bueno, el barrio en realidad ya tiene alternativas de vivienda, como veíamos las vecindades, pero también estas otras escalas que obedecen a esta necesidad de vivienda más asequible, ¿no? Que de pronto estos grandes edificios, no sé, con un promedio de costo de 3 millones, pues realmente no solucionan el problema de la vivienda para la gente, para la clase trabajadora, ¿no? Entonces, han existido estos que sí están habitados y que han funcionado, y que bueno, son un buen ejemplo de cómo podemos realmente mantener la escala barrial y dar densidad en estos espacios. Siguiente. Y para concluir sobre este análisis de lo que ya existía y sobre los edificios que de alguna forma ya daban batería y respondían realmente a una necesidad de brindar vivienda, la mayoría en renta en esta zona, pues vemos que, pues, ¿dónde ocurrió esa transformación? De nuevo, en los años 80, el cambio de normativa, la incorporación del auto como una regla en casi todos los proyectos, en donde por cada 35 metros cuadrados o 40 metros cuadrados de construcción, se tendrá que poner un cajón de estacionamiento. Eso empieza a fomentar que estos edificios, que funcionaron muy bien, todos estos que están aquí, funcionaron muy bien en su época, fueran desplazados. ¿Por qué? Pues porque no tenían estacionamiento ninguno de estos, ¿no? La necesidad
introducida en los propios reglamentos de ponerle estacionamientos y poner un requerimiento de autos, empieza a transformar las propias tipologías que funcionaban muy bien hasta ese momento. Cuando pensamos en densidad, siempre pensamos en edificios en altura. Cuando vemos ciudades europeas como Barcelona, que es como el gran referente de densificación, que es de las 0.1% ciudades más densas de toda Europa, pues vemos que cuántos niveles tienen. No superan los 6 pisos, no superan los 6 niveles de viviendas y funciona, y son densas. Y vemos ciudades que tienen edificios de 30, 40 pisos y que sin embargo pues son más como para esta especulación inmobiliaria, para mover el dinero, más que para que realmente la gente viva en ellos, ¿no? Eh, de ahí viene este caso práctico. Esta es una colaboración arquitectónica que hicimos con Edith Cervantes, una gran arquitecta muy talentosa que participó en este proyecto. Y empieza pues las reglas como pensábamos que tienen que ser los proyectos en un lugar con ciertas características, con una forma en que se vive el barrio muy específica que quisimos mantener, ¿no? Como principio tenemos pues esta primera crujía que tiene ciertas características contextuales con el barrio que no quisimos tirar. No era un proyecto que estuviera, no era una casa que estuviera catalogada, era una casa de 1939, el INAH ni le tocaba, se pudo haber tumbado, ¿no? De inicio, pero queríamos mantener ese espíritu del barrio, no queríamos llegar a imponer una nueva concepción arquitectónica, queríamos más bien sumarnos a lo que ya estaba sucediendo. Y con un gesto tan ligero como empujar 3 metros, que cuesta mucho. Son 3 metros por 6, son 18 metros cuadrados en cada piso. Estamos hablando pues básicamente tirar lo que valga 18 metros cuadrados por 3, ¿no? Son casi 60 metros cuadrados menos de lo que pudo haber tenido esta construcción, pero se tienen ciertas reglas que queríamos estimular en el lugar. Y uno de los méritos que más reconocemos cuando nos lo dicen es cuando nos mencionan, fuimos por ahí y no la vimos. Pues qué padre que no la vieron, porque esa era justamente la intención del proyecto que se remete 3 metros. Era la intención de un proyecto que quiere trabajar con la escala del barrio. Entonces, pues aquí vemos como algunas secuencias de los antes y después con el que vamos a explicar un par de temas sobre este lugar. Una construcción que tenía 20 años abandonada, que recuperamos, donde nos encontramos desde que la puerta la hicieron chiquita en algún momento, y pues le regresamos el tamaño que tenía. La fachada pues estaba cayendo algunos pedazos, la restauramos. Y bueno, y un edificio y una nueva imagen urbana donde se puede identificar, mejor dicho, perfectamente qué es lo nuevo, qué es lo que está ahí nuevo, qué es ahí lo que está haciendo contraste con lo que ya existía anteriormente. La arquitectura norestense se identifica por estos temas. Esto es algo que también podemos encontrar en otros lugares, ¿no? Son fachadas planas, generalmente muy pocos colores, pocos vanos. Hay un patio central porque son estas casas chorizo, asoleamiento, ventilación, muros de sillar, es un material, una piedra del lugar. Techos altos y pretiles también altos para generar sombras sobre las losas, ¿no? A esto le sumamos pues lo que queríamos nosotros que el nuevo proyecto tuviera, o queríamos que hubiera una materialidad presente, que se viera de qué es. Los materiales todos son locales, de ladrillera mecanizada, Cemex, ¿no? Son los materiales que podemos encontrar en Monterrey de manera muy, muy, muy fácil y generando pues menos costo y huella ecológica por el traslado de estos materiales. Una planta baja activa, aquí hay un espacio que se va a rentar más adelante para que sea un café y una oficinita en la parte de atrás, que sea un punto de encuentro, que las terrazas se puedan utilizar, que haya espacios flexibles y sobre todo que sea un proyecto austero, que a este proyecto no se le puede quitar nada porque se empieza a descomponer, ¿no? Queríamos que no fuera un proyecto, más bien que fuera un proyecto en el que ya nada, que ya no pudiera tener menos elementos porque ya no funciona, ¿no? Es un proyecto que de alguna forma se va a los límites de lo que existe. Un poco para explicar cómo funciona. Vemos que hay unos adheridos posteriores, hay una primer crujía que sí pues es de estas materialidades anteriores, todos estos son ya de bloque de concreto, estaba muy dañado por 20 años de abandono, se tuvo que ir, entonces pues nos quedamos con la primer crujía.
360 de altura, la de atrás no necesitaba ser tan alto, entonces digamos, el volumen trasero lo dejamos de 260, es decir, 1 metro menos que el de adelante. Esto pues, ya nos condicionó ciertas cosas, nos condicionó que hubiera unas diferencias de nivel. El propio terreno y la propia circunstancia nos fue hablando de qué podíamos y qué no podíamos hacer. Pero pues estas diferencias de nivel nos ayudó a que fuera una escalera mucho más fácil de transitar, mucho más fácil de circular. Entonces, el repetimiento de lo que ya les hablábamos, hay un patio interior. Estos patios interiores son muy comunes en esta zona de la ciudad porque son necesarios básicamente para iluminar y ventilar todos los edificios. Lo dejamos y ha funcionado muy bien porque realmente ventila e ilumina todos los habitáculos que existen aquí. Entonces, ya cuando terminamos, tenemos esta secuencia de terrazas, ¿no? Desde la calle que está del lado derecho de la pantalla hacia la parte de atrás, donde va creciendo hacia arriba. Los servicios están concentrados en este patio interior, en este núcleo de escaleras, y la terraza y estos espacios que queríamos que existieran y que fueran muy vivibles, ¿no? Un espacio que, aunque no llega ni a los 300 metros cuadrados de construcción, pues genera muchas plataformas donde pueden ocurrir muchísimas cosas. Y bueno, el patio interior, el árbol y todo esto que ya iremos explicando poco a poco. Estos son algunos espacios de la parte de atrás. Estas son imágenes antes y después desde atrás. Esta era la construcción que había. Se puede ver el material de bloque de concreto. Ya no daba para más. 20 años de abandono pues hacen estragos en cualquier lugar. Esto es puesto desde la misma zona. Este es el patio central al lado izquierdo. Se ve cómo estaba ya invadido por toda esta maleza. Mantuvimos este tapete de ladrillo, de alguna forma muestra dónde estaba ese patio interior. Y bueno, hay un arbolito que ahorita ya está más grande todavía. Cuando empezamos a descubrir todo el proceso de la construcción de la obra, pues vemos que estas son unas plastas de yeso de 8 centímetros de espesor y pues vemos que atrás está el material histórico, ¿no? Por ahora está así. Lo quisimos mantener, se está secando, estaba muy húmedo, imagínense 100 años de estar atrás de yeso, pues no deja respirar una obra, se está secando, ahí va poco a poco recuperándose y estos son los tipos de espacios que van a tener contacto con el exterior. Estos son los ojos a la calle que hablaba Jane Jacobs, estos son los espacios que van a crear vigilancia natural en el barrio, sin necesidad de un policía, se puede crear muchas cosas buenas con negocios, plantas bajas activas, etcétera. Desde la obra fue muy interesante ver cómo los propios obreros, los trabajadores de la construcción empezaban a digamos, hacer suyo el espacio, ¿no? A mí me encantan estas fotos y sobre todo la de la derecha, o sea, ver una cocina que funciona por completo, ¿no? Al 100%, con 3, 4 elementos muy bien colocados. Y pues eso de alguna manera habla mucho del tipo de construcción que queríamos, una construcción que se adaptara al uso, que se adaptara a sus usuarios, que se adaptara o que tuviera esta capacidad de adaptación en cuanto al tiempo también. Los usos que tiene ahorita no van a ser los que va a tener en 10, 15, 20 años, ¿no? Y queremos que la obra también vaya evolucionando junto con el cliente. Es muy padre ver cuando tenemos las visitas a la obra. Esta es una obra que ha funcionado bien en cuanto pues a la discusión que está generando. Han venido muchos grupos a visitarla, a recorrerla. Y es bien interesante las fotos que nos mandan, porque vemos este tipo de fotos donde nos han etiquetado y pues se ve esta pureza de los materiales y esta simplicidad y economicidad, si queremos verlo así, de todos los elementos que están incluidos en este proyecto. Incluso en la planta alta, en lo que remata el edificio, pues son este tipo de elementos. Este es un ladrillo. Probamos muchas celosías, probamos muchas opciones y el que nos convenció más fue voltear el ladrillo que está en la construcción para crear esta celosía y crear esta piel que de alguna manera fuera permeable. Esta foto ilustra cómo si uno está parado en las terrazas, se cierra el espacio. Pero si uno se sienta y está a una altura de una persona sentada, se abre esta celosía y empieza a ser transparente y a dejar que pase la iluminación, a dejar que pase la vista, la visual, el aire, etcétera.
Es un proyecto que provoca discusión pública. Estos son algunas de las cosas que se han dado desde revisiones que se puede ver en la foto de arriba en medio de finales de curso de una universidad local, la Universidad Metropolitana. Ha sido centro de votación, ha venido pues, arquitectos muy reconocidos a recorrerla, a discutirla, de alguna manera hablar sobre ella. Grupos de estudiantes asiduamente vienen aquí. Calculamos que en promedio han venido una vez a la semana, hay veces que más, hay veces que menos, pero han venido muchos grupos de estudiantes pues, a ver pues de qué va este tipo de obras. Y de ahí ha surgido mucho de lo que hemos estado analizando y hablando en esta plática. Han surgido muchas preguntas que nos han obligado a buscar, pues, de dónde vienen estas respuestas, como una de las preguntas más usuales son, ¿y cuál fue la inspiración de esta obra? Pues en realidad no hubo como tal una inspiración arquitectónica, pero viendo la zona, peinando la zona, vemos que ya existían estos proyectos de vivienda de 3, 4 pisos, que ya había donde abajo era comercio y arriba eran las viviendas y que no tenían estacionamiento y que funcionaban y funcionan muy bien. Pues había una influencia ya de alguna manera marcada, aunque no la tuviéramos leída, recolectada de forma formal. Y estas son pues cosas que siguen sucediendo. Es una obra que ha tenido diversos premios, ganó la Bienal de Nuevo León, es el segundo lugar en el Obra Cemex, en fin. Son cosas que nos obligan a seguir repensando qué puede suceder aquí, a seguir pensando qué otros proyectos pueden salir de esta naturaleza en la zona. Y al final lo que rescatamos es que es un proyecto hecho a la medida para este lote en particular. No es un proyecto que esperamos que sea completamente replicable en otros sitios, sino más bien las reglas que seguimos podrían ser replicables en otros lugares. Y para abonar a la discusión, para la conversación que tendremos ahora, pues hay que reconocer que hubo una clienta, este proyecto es de una clienta adulta mayor que buscaba un medio de vida. No era un proyecto de inversión económico que quería un retorno como generalmente lo busca un desarrollador inmobiliario. La persona que lo encargó lo que quería era tener un proyecto de vida, tener un espacio a dónde ir, dónde seguir como teniendo pues esta vida útil, ¿no? Nos habla también del sistema de cuidados tan atrás que tenemos en nuestras políticas públicas para las personas mayores, ¿no? Que quieren seguir trabajando, que quieren seguir haciendo cosas. Bueno, esto es un proyecto así. El retorno económico no va a ser en 5 años, como tal vez sería en un proyecto de desarrollo inmobiliario. Va a ser mucho más largo, pero eso no importa porque lo que se busca pues, que dé un modo de subsistencia que no sean estas ganancias exageradas en lo que generalmente se tienen. Esto no es una vivienda social, hay que reconocerlo. Es un proyecto, ningún proyecto privado va a poder ser de escala social, de vivienda social, es decir, que entre con los precios de una vivienda social. Para eso, necesariamente, tenemos que hablar de la necesidad de que el Estado retome esa responsabilidad que ha dejado de lado, que el nuevo proyecto del Infonavit lo busca. Vamos a ver cómo resulta, vamos a ver qué se sigue discutiendo, pero sin duda es un paso a que el Estado retome la rectoría en la provisión de vivienda, que es un derecho que está respaldado en nuestra Constitución. Como se ha hecho desde el 94 para acá, es que el Infonavit solamente de créditos inmobiliarios. Esto ha cambiado recién. Pero esto es bueno, es una buena noticia que haya cambiado recién porque no podíamos seguir pensando que el mercado va a resolverlo. Entonces, aquí reconocemos que no es una vivienda social, que no es una vivienda que entre dentro de estos brackets de precio de vivienda social, sino es un proyecto de escala chica y media que muestra cómo los barrios que tienen una callecita de un carril, que tienen edificios o construcciones de 1 o 2 niveles, pueden convivir una obra nueva, no haciendo estos grandes mastodontes que rompen con todas las dinámicas sociales que existen ahora. Este es un proyecto que de alguna manera muestra que se puede buscar la participación de los propietarios de la zona. El nuevo PMDU de la ciudad lo quiere, lo busca, aunque no hay una estructura de gobernanza que de alguna manera conecte dónde está la gente que tenga los medios y la gente que tiene los terrenos y los espacios, ¿no? Esto a lo mejor puede ser un espacio a seguir discutiendo. Hay definitivamente una falta de participación activa de los vecinos propios del barrio. Tenemos que seguir hablando de la participación ciudadana, tenemos que seguir hablando de la participación social, que de alguna manera pues es complicado en los contextos de gobernanza, de la lógica de una gobernanza o de un gobierno que dura 3 años solamente. Es difícil como generar esos procesos que toman tiempo.
Como conclusiones, el DOT, el desarrollo orientado a transporte, paró la baja en el abandono del centro, pero a un costo social e histórico y de construcciones muy alto, ¿no? Es decir, sí paró la tendencia hacia la baja que había de desocupación del centro, pero pues, se dio al traste con muchísimas construcciones. El desarrollo orientado a la proximidad, que es la nueva carta que está jugando el municipio, es una respuesta a lo anterior, pero al estar en manos del desarrollo inmobiliario, pues también amenaza con generar procesos de gentrificación, si no es que esto lo hacemos de manera muy coordinada. Hay muy poca coordinación de gobernanza entre los tres órdenes de gobierno, lo que hablábamos de que en realidad quienes proveen vivienda es el Estado en menor medida y la Federación en mayor medida con el Infonavit o Fobiste, ¿no? Pero municipalmente hay muy poco que se puede hacer. El municipio en cambio, también tiene muchas atribuciones por el 115 constitucional que se aprueba en 1983. El municipio puede designar el crecimiento de sus espacios urbanos y sus usos de suelo, etcétera. Entonces, como hay muy poca coordinación, pues va a ser difícil, va a ser un reto que realmente podamos llegar a un proyecto que pueda darse en mayor escala para todo el centro de la ciudad. Y el Templo de la Luz funcionó como una amalgama de la comunidad, pero es un espacio religioso, no existe un lugar laico que de alguna forma nos dé estos lugares equivalentes de puntos de encuentro, de puntos de identidad, de puntos de discusión comunitaria. Y pues esto sería todo. Cerramos con esta fotografía. Es una foto de este mismo proyecto que les hemos estado mencionando. Es una foto aérea donde se puede ver que si no supiéramos que es un proyecto de 3, 4 pisos, excepto por la sombra, pues podría ser cualquier otra construcción que esté en la zona. Muchísimas gracias. ¿A dónde se fueron? Pues no sé, tal vez podríamos, no sé, si tengan alguna pregunta, contestar preguntas o algún comentario. Y podemos empezar por ahí. Yo tengo un comentario. Ahorita justo en la clase estábamos viendo el tema de lo indefinido, que se da como ya al usuario la posibilidad de que él lo pueda ocupar, ¿no? Y ahorita lo comentaron que se busca también como que haya un espacio para una oficina o un cafecito o algo así. ¿Eso en qué manera cambia? O sea, se tuvo que hacer un cambio de uso de suelo ahí y qué tanto podría avanzar. O sea, podría ser que alguien a lo mejor en el tercer piso quiera usar un espacio para que sea una oficina. Realmente sí, como les decía, este espacio o estas reglamentaciones que se utilizaron en los años 80 liberaron muchos usos y lo enfocaron más a lo comercial. Los nuevos planes de desarrollo urbano y las nuevas reglamentaciones de la zona sí buscan esta flexibilidad de los usos. Entonces, sería relativamente fácil hacer esos movimientos. Ya están pensados los usos mixtos, están bien reglamentados, están incentivados por el Estado. Entonces, definitivamente eso podría ser algo que pueda suceder. Y no habría problemas en, o sea, igual como tú dices, de que son ojos que ven a la calle, temas de uso, de horarios y demás, ¿cómo crees que podría funcionar eso con personas viviendo en un mismo piso y enfrente tu vecino sea una oficina de algo, ¿no? Esos son temas que se tienen que tener claros como gestores o administradores del propio edificio, ¿no? Muchas de las decisiones que se tomaron aquí fue tomando en cuenta, pues, estos usos, a estos usos que tiene el espacio y cómo estos usos incentivan ciertas vidas urbanas, ¿no? Y ciertas vidas sociales. Definitivamente es un tema que tiene que ver con la oferta, que tiene que ver con la demanda, pero también tiene que ver con lo que se quiere que este edificio provoque en el lugar. Entonces, pues son decisiones que se tendrán que ir tomando en función de lo que se vea en la zona que la zona necesita, que le hace bien, ¿no? Es un proyecto que no tiene estacionamiento, entonces comercialmente ya te pone ciertas barreras para cierto tipo de negocios que de alguna manera su modelo de negocios funciona a través de tener espacio para estacionamiento, ¿no?
es un espacio que no tiene estacionamiento, por lo tanto la gente que viva ahí o que decida vivir ahí también tiene que tomar ciertas decisiones o tiene que ser un estilo de vida muy específico. Lo que ofrece el edificio de alguna forma también va moldeando el tipo de usuario que va a tener. Creo que va por ahí, ¿no? La respuesta que te podría dar. Ok, gracias. Ahora, yo creo también que el hecho de volver a presentar la vida en colectivo, también tenemos que tener como cierta libertad para el conflicto, ¿no? O sea, también la arquitectura no lo va a resolver todo, ¿no? O sea, también tenemos que estar dispuestos al conflicto y en el conflicto es donde la gente de pronto se conoce y te pongo un ejemplo, o sea, aquí justo en el barrio, construyeron una calle y solo hasta que la gente de la calle, ¿no? Enojada y ahí con problemas, se empezaron a juntar y empezaron a hablar y entonces el conflicto justo logra que la gente empiece a relacionarse, ¿no? Si cada quien está bien, pues cada quien está en su casa y no hay necesidad de conocernos, ¿no? Pero el conflicto es lo que hace que se haga comunidad. Entonces creo que es algo bueno, pues. Ok. Y estar abierto a la mediación de ese conflicto, ¿no? O sea, no nada más como ciertas ideas que impongan, sino que realmente el conflicto sea el inicio de una conversación más amplia. Sí, que fue más o menos lo que hicieron ahorita, ¿no? Y por eso salió hasta la lotería. De un conflicto salió esa. Exactamente. Ya, ok. Arquitectos, ¿sí me escuchan? ¿Sí se me Sí, escucha? Sí. sí, sí, sí. Les agradezco mucho su ponencia. Yo pude conocer, digamos, el edificio hace tiempo porque estaba en esta cuestión del open house, ¿no? Y uno de los organizadores, pues, de hecho, el fundador del Open House de Monterrey es un muy buen amigo. Estudiamos vivienda colectiva en Barcelona juntos, ¿no? Y creo, digamos, que vuestra propuesta es una propuesta con mucho valor, es muy valiente, por así decirlo, ¿no? Incluso nosotros probamos, ¿no? Hacer algo parecido aquí en el centro de Guadalajara, es decir, repoblar el centro a través pues, de una arquitectura que entiende de una cierta forma el contexto morfológico. Nosotros no tuvimos que confrontarnos pues, con una preexistencia porque realmente pues, no había nada en el predio, pero sí con esta visión pues, de integración morfológica y de escala al barrio, ¿no? Entonces, me gustaría, digamos, rescatar como una serie de razonamientos pues, que ustedes presentaron y que lamentablemente, pues, en nuestras ciudades están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que se presentó a principio, pues, de la plática, de cómo al final se da como la carta blanca, por así decirlo, ¿no? En esta cuestión de desarrollo con la simple excusa de, pues, estamos en una zona DOT, por lo tanto, pues necesitamos densidad, 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 ¿no? Es decir, a mi entender, sí es cierto que es importante la densidad, que es una condición, digamos, que tenemos que buscar, es una condición, una premisa, digamos, ¿no? Para tener un ambiente que tenga calidades urbanas, pero no solo es una cuestión de intensidad, sino más bien también de intensidad. Hablando de intensidad, no es solo una cuestión numérica, sino cualitativa de las cosas, ¿no? De las relaciones, de las funciones que se puedan, digamos, implementar en un lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces esta búsqueda, pues, de la densidad, a una densidad incluso, digo, en la foto que presentaron, se veía incluso, ¿cómo se puede decir? Extrema, ¿no? Son casitas y de repente pues hay unas torresotas pues que dices, oye, pues esto parece que vino de la luna, ¿no? Mm, Esto yo creo que denota que hay una falta de visión urbana, ¿no? Hay una falta de visión urbana y de reconocimiento morfológico de la ciudad. Es decir, con esto no quiero afirmar, ¿no? Que nos tenemos que quedar si un barrio tiene un nivel con un único nivel. Pues esto tampoco es sostenible, ¿no? Porque no da, ¿no? Y a mayor razón porque tenemos transporte, tenemos equipamiento. Pero creo que se nos fue de las manos, ¿no? Es decir, bueno, de un nivel a 20 niveles, pues hay 19 niveles entre, ¿no? Entonces, posiblemente, pues la escala, pues, es algo que se debería de entender en función, ¿no? Del fragmento urbano donde vamos a construir.
Y también entender que no es cierto que cuanto más pisos le pongamos, cuanto mejor va a ser la ciudad, porque posiblemente no. De hecho, como ustedes bien lo mostraron, se me hace muy loco, realmente algo sin sentido, poner edificios de tal envergadura que den a una callecita, pues que a lo mejor tendrá unos 8 metros. O sea, esto es imposible y a la larga va a generar unos problemas infinitos, porque enfrente a lo mejor le van a construir otra torre, al lado le van a construir otra, pues será imposible. a- no sé si Monterrey sea sísmica, pero imaginamos toda la gente bajando la escalera y en la calle no va a caber toda la gente de esos edificios, ¿no? Y la última cuestión que me gustaría remarcar es la siguiente. Ah, ahora estaban platicando de este edificito, pues, en el centro, por lo visto muy respetuoso, pues, del contexto construido en términos de escala, de material, etcétera. Se planteaba esta cuestión de, pues, es que el edificio no tiene estacionamiento, ¿no? Es que el edificio tiene determinadas cuestiones que nosotros como diseñadores, pues, hemos tomado. Incluso como diseñadores y como urbanistas en un cierto sentido, ¿no? Estamos promoviendo este tipo de ciudad. Creo que esos tipos de visiones son las visiones que este país, digamos, de una cierta forma, tienen que empezar a desarrollar más. Es decir, entender la trascendencia que va a tener el proyecto arquitectónico, en este caso sobre lo urbano, que va mucho más allá del número de departamentos, del acabado que va a tener la fachada o el interior, sino más bien qué trascendencia va a tener en la vida de la ciudad. Entonces, no vamos a necesitar 500 cajones, no estamos buscando esto, no estamos buscando el comercio masivo, no estamos buscando estas cosas, sino realmente como arquitectos estamos planteando una visión de ciudad. Y esto creo que es uno de los valores más importantes de su proyecto y les quiero felicitar, porque muchas veces no es tan fácil proponer estas cosas que posiblemente a corto plazo no son como de una cierta forma tan gran negocio, por así decirlo, o es más difícil de poderlo acomodar porque no es la receta típica de siempre, sino más bien es una visión a largo plazo, o sea, realmente dónde nos gustaría llegar, ¿no? Nos gustaría a lo mejor que en este barrio, si cada quien pues desarrolla este pequeño bloque de vivienda de 3, 4 niveles detrás de la casa, pues sería increíble, ¿no? Porque ya estaríamos repoblando el centro. Por lo tanto, creo que vuestra visión creo que sea muy inclusiva en ese sentido, ¿no? Y que se mueve hacia una visión de ciudad mucho más a escala humana de la ciudad que se está proponiendo ahora mismo, ¿no? Con esta cuestión, pues, de esa densificación, pues, sin un tope, por así decirlo, ¿no? Que quien más tiene, más puede construir, ¿no? Que tampoco ese es el chiste. Muchísimas gracias, arquitectos, de la verdad. Espero Muchas poder gracias. tener aquí huéspedes aquí en Guadalajara algún día para hacerles conocer lo que se está haciendo aquí. No, encantados, encantados. Y para reflexionar sobre esto que mencionabas al final, pues también reconocer que es muy difícil para uno como arquitecto después llegar, tener ese poder con un cliente, ¿no? En este caso, pues algo que faltó decir es que es un proyecto familiar, ¿no? Esto es un proyecto que el mayor capital lo pone mi mamá, yo pongo en menor medida, el trabajo fue hecho arquitectónicamente por Edith, por mí. Marisol está trabajando en todo esta, cómo domar el espacio de alguna manera con plantas, un trabajo de interiorismo muy interesante y el trabajo académico que ha hecho con las comunidades. Es decir, es un trabajo en construcción que es muy difícil que uno pueda llegar con el desarrollador prototípico y decirle, oye, ¿sabes qué? No hay que hacer una torre de 20 pisos, ¿no? O sea, es bien difícil. Pues, bueno, pues me busco un arquitecto que sí me diseñe los 20 pisos. Es complicado, pero creo que a la hora de mostrar que realmente no es que se deje de ganar, ¿no? Pues a lo mejor ya no ganas un retorno a 5 años, pero a los 15, 20 años vas a tener ese retorno, vas a haber vivido bien durante esos 15, 20 años. Es tal vez otra escala de ciudad y otra escala de ganancias también. Nos hemos acostumbrado a que todos los proyectos tienen que dar o entrar en una lógica comercial. ¿Por qué? Pues porque así es como funcionan los préstamos con los bancos, así es como funcionan los créditos hipotecarios, ¿no? Pero, pues, ¿cómo podemos romper con esas dinámicas? Y sobre todo, quienes estamos en la academia, pues tenemos una responsabilidad también a la hora que tengamos la oportunidad, como surgió aquí, de
reconstruir el territorio construido, pues tenemos que usar esos herramientas académicas que de alguna manera tenemos y que practicamos y que decimos en la clase y tenemos que materializarlas. Entonces, sí es un trabajo complicado. Agradecemos mucho tus palabras. Creo que esto es una construcción que debe servir para seguir reflexionando sobre la ciudad y cómo tienen que cambiar. Es que si decimos que todas las construcciones ya sean de 3, 4 pisos o 6 pisos o que cambiemos la forma, o pongamos las reglas de arriba para abajo otra vez, pues no va a funcionar, va a generar resistencias, se van a ir a desarrollar otros lugares. ¿Cómo podemos cambiar mejor la discusión y que la discusión sirva para crear nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de acceder al territorio, nuevas formas de que el Estado tenga también mucha más capacidad de decidir y de ver cuáles son las mejores formas para desarrollarse en ciertos lugares, ¿no? Este edificio funciona muy bien ahí, donde hay una callecita de un solo carril para salir, donde está cerca del metro relativamente, está a 5 cuadras, funciona muy bien ahí. Tal vez en una calle, en una avenida como Constitución, Constitución es una de las grandes avenidas que tenemos aquí en la ciudad, pues no tendría sentido, ¿no? Ahí sí métele 40 pisos. O sea, también hay que tomar decisiones en ese sentido, dónde se puede densificar a mayor escala y dónde no se puede densificar a mayor escala porque le vas a dar en la madre a la gente que ha resistido durante décadas, pues este abandono, esta suciedad, que cada vez hay menos lugares para los parquecitos están en plena decadencia, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos con eso y pensar que la planificación urbana no es a rajatabla para toda una zona. Se tiene que hacer, como decía Jaime Lerner, ¿no? Con acupuntura urbana. Tiene que ser pedacito por pedacito y resuelto y reflexionado año con año. Las sociedades también van cambiando y las necesidades también van cambiando. Sí, creo que un punto también que entra dentro de esta reflexión puede ser el siguiente punto. Posiblemente estamos acostumbrados o hay la visión pues del arquitecto que se queda en su oficina y espera que le llegue el proyecto increíble con el cual se va a ganar un dinero y etcétera. Entonces el arquitecto como puro diseñador, ¿no? El Sí. diseñador pues de lo que sea, ¿no? De cualquier tipo de estructura, ¿no? A cambio creo que por el tipo de sociedad en la cual vivimos, por las dinámicas sociales, urbanas que se están dando, el arquitecto tiene que volver a reinterpretar o a volver a entrar, ¿no? En posesión, pues de un rol mucho más activo, ¿no? Un rol casi como de activista. O sea, yo busco, digamos, de una cierta forma lo que me interesa y lo que creo que puede mejorar las cosas, ¿no? Claro, hay alguien que le viene más fácil, hay alguien que le viene más difícil, pero yo creo que el paso más importante es como el cambio del chip, ¿no? O sea, si realmente pues lo podemos hacer, ¿no? Digo un ejemplo muy estúpido. Posiblemente no tenemos un terreno familiar, pero entre amigos podemos buscar una pequeña propiedad o algo y hacer algo muy chiquito, ¿no? No es un tema de dimensión, sino más bien es un tema de intensidad, ¿no? Y luego este esquema, el esquema que se va elaborando, ¿no? Desde un punto de vista de la colaboración económico, etcétera, claro, puede ser incluso muy atractivo para que otras personas, en función de la dinámica que se desarrollen, lo puedan replicar, incluso lo puedan mejorar, ¿no? Entonces creo que el grande paso que tengamos que hacer, a margen de tener todas las herramientas teóricas y críticas y de diseño posibles e imaginables, es esta cuestión de pensarnos más activos, o sea, realmente en qué mundo queremos vivir y qué mundo queremos dejar, ¿no? Pero no solo esperando que alguien venga a hacernos la pregunta, sino nosotros diciendo, la pregunta es esta, ¿no? Y aquí me hago la pregunta y les doy la respuesta, ¿no? Y creo que esto es realmente, ¿no? Una buena dinámica, ¿no? Una buena acción que como arquitectos pues deberíamos de hacer, arquitectos y arquitectas, para realmente, ¿no? Empezar incluso hacernos escuchar, ¿no? Y no que simplemente hablamos si nos preguntan algo, sino empezar a hablar realmente, empezar a construir ciudad y demostrar a través de esos proyectos que posiblemente la normatividad que es vigente, pues no está diseñada de la mejor forma, no está pensada de la mejor forma, pero ya enseñarlo a partir de ejemplos, a partir de lo construido y no pues de solo, digamos, de puras teorizaciones, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que, y espero que vuestro proyecto, pues a lo mejor lo copien, lo mejoren, lo repitan, ¿no? Es un poco, y con esto a lo mejor cierro, lo que hace, pues, Juan Carral en Cancún con sus socios, ¿no? Es decir, pues de allí empezaron
con un terrenito que era una casa, criticando esta cuestión pues de la densidad, ¿no? Porque, no, más bien de la vocación de uso de suelo, porque eran puras casas unifamiliares, y a poco ahora están moviendo pues todo el centro de Donceles, ¿no? Dando lugares de trabajo, potenciando las plantas bajas con otros servicios, teniendo diferentes viviendas, ¿no? Entonces, claro, donde nos encarga el poder público por diferentes dinámicas, yo creo que allí el arquitecto y la arquitecta pues deberían de entrarle para hacer las cosas, a intentar hacer las cosas bien, ¿no? Realmente, y por volverse a poner a servicio pues de la gente, ¿no? Sí, Muchísimas gracias por vuestra aportación. no, un gusto. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar algo? Sí, yo tengo un comentario y una pregunta. Vamos, Javier. Por ahí, pues yo tengo mi oficina muy cerca de ahí del barrio de La Luz, pues está en el barrio de La Luz. Y y no conozco todavía el proyecto, espero que un día me invites, León, este, eh, para poderlo conocer bien. Se me hace un proyecto súper interesante y súper importante para poder revivir esa parte del barrio porque hay como ciertos eventos que se me hace que tienen muchísimo potencial en ese florecimiento o reflorecimiento de esta parte del barrio. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en el Mercado de la Luz, ¿no? Que se hace una vez a la semana y se llena, ¿no? Y es un evento que es eh, muy exitoso, ¿no? O sea, que va mucha gente de otros lugares y yo me puedo pensar, bueno, ¿qué pasa si eso se extiende, ¿no? ¿Qué pasa si así como tu proyecto hay cinco en la misma hilera y la parte baja nos ofrece diferentes programas y eso empieza a atraer gente y empieza a poder repoblarse el centro? Sin obviamente afectar a todos los vecinos que ya viven ahí, ¿no? Que tienen, así como ustedes dicen, tienen una dinámica barrial bastante completa, ¿no? Hasta dónde vamos a poner la basura para que el camión de la basura se la lleve, ¿no? Justo a mí me pasó una vez que yo me acababa de mudar a tener mi oficina ahí y salió el vecino de enfrente con su bolsa de basura y me la puso ahí enfrente de la oficina, ¿no? Y yo salí y le dije, ¿por qué me pone la basura aquí? Me dice, no, es que este lugar, es donde la mayoría de los vecinos ponen la basura de esa parte porque si la ponemos del otro lado, el de la basura no se lo lleva, ¿no? Y así fue, o sea, realmente, después ese día en la noche, porque la basura pasa como entre 10 y 11 de la noche, pues se llevó la basura y vi que realmente toda esa hilera de la calle, toda esa hilera de la banqueta, todos los vecinos estaban suponiendo su basura ahí y del otro lado no. O sea, cositas así de ese tipo que se me hacen súper importantes que obviamente con estos nuevos proyectos que empiecen a salir a raíz del ejemplo que ustedes están poniendo, pues eso no se deteriore, ¿no? Que quede así como todos esos, pues de alguna manera costumbres, pues se mantengan intactas, ¿no? La realidad es que hay muy poca gente que vive en el centro, así como ustedes dicen, hay muchas casas que están en abandono y estoy seguro que ni siquiera saben de quién es, o ni siquiera los mismos hijos de la familia son así como propiedades que están intestadas y que no se puede hacer absolutamente nada, este, pero se me hace bien importante eso que están ustedes haciendo para poderlo repoblar. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la resistencia al ser un proyecto tan, este, fuera de lo común, aunque de alguna manera así deberían ser todos, ¿no? O sea, es como de esos proyectos que son disruptivos porque son lo que deberían de ser y al final de cuentas ponen el ejemplo, o sea, ¿cómo, cómo te podría explicar? Son como, este, pues sí, al final como se salen de la norma, son disruptivos, pero al final de cuentas esa disrupción es lo que debería decir siempre, ¿no? En todos los proyectos, no sé si me explico, pero al final, ¿cuál fue la resistencia que tuvieron de la municipalidad para poder realizar ese proyecto y poderlo concluir, ¿no? Y también me refiero al tema de estacionamientos y toda esa cuestión que va implícita.
No sé, Leo. ¿Quieres decir, Marisol? No, no, Ah, contesta tú. ya. No, bueno, pues mira, como resistencia, por ejemplo, de los estacionamientos, fíjate cómo tenemos que llegar a estas cosas, ¿no? Una de las cosas que nosotros ya sabíamos que el proyecto tenía que rescatar esa primer crujía. Desde que le metimos el primer martillazo y vimos que había sillar atrás, dijimos, no, esto se tiene que quedar, ¿no? Y desde que vimos que había una imagen urbana muy establecida, todas estas son casitas obreras de los años 30 que hizo el mismo dueño. Es bien bonito ver cómo en el primer escaloncito está así con el mismo material GG, que quiere decir Garza Garza, que fue el dueño que tenía todas esas casitas, hizo 5 iguales, las rentaba en su momento y después se la dejó a sus hijos y como dices, algunas se perdieron, otras se pasaron de dueños, etcétera, ¿no? Entonces ya sabíamos que había una imagen urbana que había que mantener. Ahora, es verdad, para hacer un edificio, por cada tantos metros cuadrados hay que poner estacionamientos, no importa que sea, ¿no? Sobre todo con la reglamentación anterior. Este lote no entraba como DOT porque es muy chiquito, o sea, son menos de los 1,000 metros cuadrados que debería de tener para que entrar como DOT. Pero algo que hicimos para que no nos fueran a obligar a poner estacionamientos y por lo tanto a tumbar el edificio, el histórico, fue irlo a proteger al INA. Nos tomó 6 meses estar en el INA empujando el papel para que de alguna forma saliera que la fachada, bueno, la primer crujía, lo manejan como crujías porque es el primer cuerpo, lo estuviera protegido y por lo tanto eximido de ponerle estacionamientos. O sea, si tú no puedes tumbar el edificio, pues de alguna manera te eximen de cumplir con ese reglamento de los estacionamientos. Nos tomó 6 meses ahí metiendo cartas, oficios, etcétera, para que nos dijeran, sí, sí lo pueden tumbar, porque evidentemente para lo que la gente va al INAH es para tumbar los edificios, no para protegerlos. Entonces, desde ese tipo de cosas que deberían ser mucho más rápidas, porque estamos de alguna manera yendo en pro del patrimonio y todo esto que podremos estar de acuerdo, toman muchísimo tiempo, toman mucho tiempo. Eso nos tomó 6 meses y otro mes y medio más o 2 meses más para que ahora sí nos dijeran, bueno, sí, está protegido, ¿no? Entonces, son procesos lentos, son procesos difíciles, son procesos que luego la gente no entiende ni los mismos funcionarios entendieron en su momento, porque pues es en contra, como bien lo mencionas, ¿no? Es en contra de la lógica de mercado. Es bien difícil ir en contra de una lógica de mercado que ya se instauró en la manera de proceder de los arquitectos y desarrolladores. Entonces, pues de alguna manera es ir picando esa piedra, pero también se han abierto otras puertas. En alguna ocasión vino Alejandro Echeverry, este gran transformador, arquitecto transformador de Medellín, ¿no? Que iban a poner estas grandes infraestructuras públicas en los barrios menos favorecidos de Medellín. Y decía, oye, León, pero ¿dónde aquí se está hablando de la vivienda? ¿Dónde en Monterrey se está hablando de las opciones de vivienda y de cómo deberían de cambiar estas cosas que tenemos ya como instauradas en la cabeza? Y yo, pues la verdad es que en las universidades y en algunos grupos, porque todavía en las mismas universidades seguimos como ciclando estas ideas de que la densidad es con grandes torres y que tenemos que transformar la ciudad a grandes escalas. Y decía, es que este tipo de proyectos deberían ser los lugares para que la gente se siente y reflexione sobre eso. Y al final el trabajo de Marisol está reflexionando sobre ese tipo de temas que ya tenemos que ir no nada más con los arquitectos, sino con los no arquitectos y ver cómo esas dinámicas de ciudad pueden informar la manera en que hacemos la ciudad. Y ya dejar que esta discusión se salga solamente de los ámbitos arquitectónicos. Creo que por ahí va, es un trabajo que va a tomar décadas seguramente. La nueva reglamentación urbana, como lo mencionábamos hace un momento, ya lo está previendo, vamos a bajar las densidades, pero pues sigue siendo un tema muy de arriba hacia abajo y sin dar las herramientas para que esto realmente suceda, ¿no? Entonces, pues veremos cómo evoluciona. Creemos en este tipo de proyectos, creemos en este tipo de hacer arquitectura y pues es seguir empujando desde nuestros propios trincheras, ¿no? Sí, porque algo que se me hace también un poco increíble es que todos esos proyectos que mostraste ahí, pues son hechos la gran mayoría por arquitectos de Monterrey, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que todos sabemos qué es lo que se necesita, qué es lo correcto y hacemos eso, ¿no? Entonces, eh, Claro. Pues al estoy final como es muy que el penoso. cliente tiene la voz, ¿no? O sea, el cliente es quien decide qué se va a construir en vez de que sean los expertos los que realmente tengan ahí la respuesta, ¿no? Claro, sí.
Muy bien, gracias. Arquitecto y arquitecta, muchísimas gracias.